Noticia en el Congreso esta tarde, sin duda. Ahora vamos a retomar el contacto con Carolina Vélez, que nos estaba contando sobre esta situación aberrante que se produjo en el Hospital Barros Luco, donde hubo un corte de luz, pero tampoco funcionó el grupo electrógeno, y aquí hay denuncias respecto de que los médicos tuvieron que hacer las cirugías con la linterna del celular, Carolina. Sí, Karina, claro, parte de lo que estábamos conversando antes de interrumpirnos, pero tiene que ver con eso, esta crítica que se le estaba haciendo al ministro de Salud justamente por haber señalado hace un par de meses atrás que este sistema de salud era uno de los mejores del mundo, porque fue justamente con esa crítica que la presidenta del Colegio Médico señaló o dio a conocer entonces esta situación donde había un grupo de médicos que estaba realizando una cirugía justamente encendiendo las linternas de sus celulares, una situación que conversábamos hoy día con los funcionarios, era delicada porque este paciente estaba recibiendo una operación que no era un simple, de hecho también había ingresado a las 9 de la mañana del día de ayer a esta intervención, y por lo tanto entonces lo que pasara en ese momento era crucial para su desarrollo. Lo que también tú comentabas, este grupo electrógeno tampoco funcionó, una situación entonces que ahora está siendo monitoreada por parte del hospital, pero que también obligó a que bomberos pudiera colaborar, prestando justamente electricidad para poder encender las luces y también hacer funcionar las máquinas, porque no solamente se trata de que sin la electricidad no podamos ver la cirugía que se está realizando dentro de un hospital, sino que también que una serie de máquinas necesitan justamente la electricidad para poder estar funcionando mientras el paciente está siendo intervenido. Conversábamos con el representante del capítulo médico del Hospital Barros Luco, quien nos contaba entonces que esta situación, claro, era bastante delicada, que había sido bastante compleja para poder desarrollar, pero que de todas formas el paciente había salido de manera estable de la intervención, que no había una diferencia de su situación, pero que claro, podría haber sido mucho más delicada. Y también conversábamos con uno de los representantes del Colegio Médico Regional. Pasemos a escuchar lo que comentaban. El neurocirujano que opera con microscopio quedó sin visión, por lo tanto tuvo que empezar ya a tratar de hacer una cirugía de contención de daño y terminar todo eso con las luces de los celulares de los funcionarios que estaban dentro del pabellón. Trabajar con altas temperaturas, trabajar con sistemas de electricidad que son precarios y terminar trabajando con una infraestructura que es muchas veces inadecuada para lo que nosotros estamos necesitando hoy en el 2020, ya es inadecuado. Yo creo que esto habla de la política que ha tenido el ministro Mañalich en estos años de ejercicio que ha tenido él, donde habla de una desconexión absoluta, una muy poca empatía con los trabajadores, con los pacientes, donde él nos dice que estamos frente al mejor sistema de salud del planeta, y este es lo que pasa en el mejor sistema de salud del planeta, donde se corta la luz en la mitad de una cirugía de alta complejidad, en un centro de alta complejidad como es el Barros Luco, y eso es lo que estamos viendo ahora, no es solamente Barros Luco. Y ustedes lo escuchaban también, las críticas no solamente apuntan a la situación que ocurrió durante la noche de ayer y este corte de electricidad, sino que también dicen que, por ejemplo, la temperatura dentro de los pabellones es mayor a la que debería ser, y así también una serie entonces de problemas que están teniendo justamente en la atención a los pacientes. Los escuchábamos a ellos, pero también justamente a quienes atienden en el hospital. Ellos también nos comentaban una serie de inconvenientes que han tenido durante sus atenciones o que le han pasado a algunos familiares, personas, por ejemplo, que han, claro, muerto esperando que un llamado para una intervención, y una serie de condicionantes que ya sabemos que pasan justamente a la salud pública, lamentablemente. Pasemos a escuchar también lo que decían los pacientes. El servicio aquí de la gente, los doctores, es súper bueno. Pero aquí el hospital como hospital, estamos en Chile. Horrible, horrible, porque los pacientes se mueren esperando y no hacen nada. El gobierno está ahí tranquilito, de brazos cruzados nomás. Entonces sería bueno que también el gobierno diera soluciones a los problemas. Lo que falta en este país son especialistas en los hospitales. Los hospitales no tenemos especialistas. Llevo un año que estoy esperando un examen de urología, tengo retención de orina y todavía no puedo conseguir esa hora. Ahora vengo a saber qué es lo que pasa.
Y para saber específicamente qué era lo que había pasado, también conversamos con la directora del Hospital Barros Luco y con algunas de las personas del área técnica que nos explicaron en parte lo que había sucedido. Decían que no había una causa específica, pero que de todas formas el problema ya estaba controlado. Se están haciendo algunas pruebas durante este día, van a ser cortes programados justamente para no tener este inconveniente con las operaciones o con las intervenciones que se estén realizando por parte de los médicos. Con estas pruebas finalmente entonces se va a determinar cuál podría haber sido esta causa y también entonces cómo se va a proceder de aquí en adelante cuando pasen estas situaciones. También nos comentaban que al menos una vez al mes se hacían las revisiones del equipo técnico justamente que soportaba toda esta mantención y que sin embargo este hospital era ya bastante viejo, tenía más de 100 años y eso también podía entonces haber colaborado en que estos sistemas no funcionaran de manera correcta. Pero también, como les decíamos, lo que nos señalaron es que el paciente se encuentra estable, que su evolución no fue perjudicada por lo que pasó durante el día de ayer y que finalmente lo que hemos visto durante, lo que nos decían los médicos, lo que han visto de él durante el día de hoy es prácticamente como si este problema, esta operación con linternas de celulares no hubiese ocurrido de esa forma. Pasemos a escuchar lo que decía la directora y también el subsecretario de redes asistenciales. Tuvimos un corte inusitado a las 6 de la tarde que duró aproximadamente 15 minutos y después todo el hospital continuó con la luz, la red eléctrica normal. A las 9 de la noche hubo un segundo corte de las mismas características en los mismos lugares del hospital, que no fue en todo el hospital, y también vinieron empresas externas de nuestro equipo electrógeno y no fue una causa externa, un corte externo, por lo tanto el equipo electrógeno por eso no se activó, no es que tuviese malo el equipo electrógeno, sino que es una causa de transmisión interna en nuestro circuito de electricidad. Y esto fue algo absolutamente fortuito, que la única vez que ocurrió previamente fue el 2005. Ayer, aproximadamente a las 18:30 horas, fui informado por la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur acerca del corte de electricidad en el Hospital Barros Luco y que los grupos de electrógenos no se activaron automáticamente como corresponde. La directora del Servicio de Salud también me informó que las mantenciones se habían hecho de forma adecuada con la empresa contratista y es por eso que hemos solicitado a esta empresa, que ya se encuentra en el lugar, las explicaciones del caso porque esto no puede volver a ocurrir. Los pacientes no sufrieron ninguna alteración y obviamente el caso más difícil fue el caso del paciente que estaba en cirugía, pero los médicos que estaban realizando la cirugía dieron las garantías para poder continuar la cirugía y el paciente hoy día se encuentra en recuperación. Tanto la dirección del hospital también como el Ministerio de Salud descartaron que este episodio de ayer en el Barros Luco tuviera que ver con la crisis que se ha acusado que existe en la salud pública de manera generalizada. Incluso tampoco lo quisieron relacionar con eventos como los que hemos visto durante esta semana en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar y esta falta de medicamentos y también de insumos. Ellos decían que esto no tenía nada que ver y que por lo tanto se estudiaba de esa manera como un hecho aislado. De todas formas, también hubo que hacer algunos traslados a otras áreas del hospital para poder continuar con todos los procedimientos que se estaban llevando a esa hora, más allá de este paciente que estaba siendo intervenido. Y incluso nos decían, algunas embarazadas tuvieron que ser derivadas a otros hospitales solamente de manera preventiva en caso de que comenzara su trabajo de parto. A las 12 de la noche también del día de ayer nos decían, ya se pudo atender un parto, incluso que fue de trillizos y que por lo tanto eso daba a entender que la situación estaba bastante más normalizada de lo que había sido este corte de luz. Claro, pero no es un hecho aislado que no funcione el grupo electrógeno de un hospital. Ahí hay hechos que tienen que ser corregidos sin duda y esperemos para la tranquilidad también de los usuarios del sistema público de salud. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes. Bien, estamos junto a Pablo Cuellar en la sala de redacción para revisar información internacional y esta nueva tragedia.